Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza. A eso nos invita en una de sus piezas antológicas, Luis Eduardo Aute. No es una aventura fácil la de encontrar la belleza. Habrá que sortear oportunismos, egoísmos, muchos escollos. Pero si quieres acompañarnos, eres como siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Lo que Fidel ha hecho, ustedes lo saben. Lo contarán los pueblos. Irá de voz en voz y será como si hablaran las olas. Necesitas una fuga, catatónica nocturna, un viento breve. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librara el corazón. Yo creo que tiene sobre todo que ver con el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo en teoría es la libertad de elección, pero nunca se habla de las opciones que te dejan fuera. Si te estropean la imaginación, te quedas sin defensas. Lo dice la invitada especial de este programa de hoy. Preséntanos a esta mujer, Iroel. Sí, Belén Gopey, conocida como novelista, publicada en Cuba, varios de sus libros de narrativa, también de ensayo. Ha sido bastante conocida, incluso a partir de las propias polémicas que ha despertado por querer romper los límites con los que se ve la narrativa, lo que ella mayoritariamente escribe, además de que es guionista también de cine. Pero yo quería primero empezar hablando de este librito, Un pistoletazo en medio de un concierto, que remite a una frase de Stendhal primero, en El rojo y el negro, y después en La cartuja de Parma, sobre la pertinencia o no de hablar de política en una obra literaria, y sobre todo de determinado tipo de política, que es lo que ella ha tratado de romper los límites, como ella dice, los límites impuestos por el poder, sobre todo determinado tipo de poder y sobre todo hacia determinado tipo de abordaje político. Su obra, decíamos, ha sido bastante publicada en Cuba. Primero Lo Real, que se publicó hace ya más de 10 años aquí, después El lado frío de la almohada, que es una novela que tiene que ver mucho con Cuba y que resonó mucho en aquellos años en que había una feroz campaña mediática contra nuestro país. ¿Recuerdas? El 2003, Bush, todo aquello, todas las amenazas aquellas. Después Acceso no autorizado, que es una novela también muy actual sobre todo este mundo de los hackers. Es una novela policíaco-política, diríamos, ¿no? Y bueno, acaba de salir aquí esa que tienes en la mano. Algunos de estos ejemplares los vamos a poder distribuir en esos nuestra títulos carpeta van a estar en el ensayo y el libro que tienes en la mano, insisto, y algunas otras de sus novelas. El libro que tengo en la mano, un libro que el Comité de la Noche, que Belén Gopey vino a presentar a La Habana en la pasada feria del libro, el momento que la pupila aprovechó para conversar con la escritora. Y en una entrevista que les vamos a presentar inmediatamente, pero en este libro ella echa mano por un tema conocidísimo y queridísimo para los cubanos, Candil de Nieve. Alguien lo escribió para una muchacha que sufría por amores contrariados. 5 sílabas, una contradicción, una melodía. Pero no es solo eso. De las malas colisiones no te puedes escapar, Candil de Nieve, dice la escritora. Vámonos entonces con el tema musical. Gracias, Iroel. Gracias a ti. Belén Gopey no desperdicia las palabras porque sabe lo que valen. Lleva más de 2 décadas publicando libros. Con ella buscamos su agudeza al exponer las causas y consecuencias de los hechos. Siempre todo puesto en contexto, explicado desde los mecanismos del sistema capitalista.
No puede ser que tengamos que estar eligiendo siempre entre lo malo y lo menos malo, afirma la escritora. Bueno, yo creo que tiene sobre todo que ver con el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo en teoría es la libertad de elección, pero nunca se habla de las opciones que te dejan fuera. Te deja elegir entre esto y esto otro, pero hay cosas que no son elegibles. Y entonces terminas obligado a elegir entre lo malo y lo menos malo y crees que por eso eres libre. En el caso de la política, por ejemplo, está muy claro esto. Carlos Fernández Liria hizo una enumeración muy buena, ¿no? de todas aquellas veces que la izquierda había querido llegar al poder a través de las elecciones. Una y otra vez había habido un golpe de Estado, ¿no? En España, en la Guerra Civil, en Chile, en Guatemala, en Brasil, en Indonesia. La numeración dura hasta hoy, ¿no? Entonces, es un caso claro. Se puede elegir entre un partido más o menos de derechas y otro un poquito menos de derechas, pero si hay un partido que de verdad quiera otra cosa, es imposible hacerlo por la vía que supuestamente el capitalismo te permite, que es la democracia electoral. Y lo explica en síntesis cuando dice: lo que está en juego es el orden de prioridades. ¿A qué das relevancia como ser humano y en qué coincides con otras personas sobre qué es lo más importante? Para ti lo más importante es que las personas a tu alrededor sean libres y se sientan bien y puedan tener salud. Sin embargo, el capitalismo ya eso no te lo permite nunca como primera opción, porque la primera opción es obtener beneficio. Solamente después de obtener beneficio del cuerpo de una persona o de su salud o de su educación, solo después ya se puede plantear qué quiere hacer, pero es como que está invertido, ¿no? Esto ya lo contaba muy bien Marx. Belén Gopegui estudió Derecho porque pensaba que así podría hacer para cambiar el mundo. Pero decidió que le gustaba demasiado escribir y a eso se dedicó desde 1993, año de su primera publicación, La escala de los mapas. A La Habana retornó en Días de Libros a presentar El Comité de la Noche, su más reciente novela, en la que vuelven los temas constantes de su literatura. La cuestión es que hoy el mercado está interiorizado, ¿no? Ya no es algo que esté fuera, ¿no? Sino que se nos ha metido dentro. Entonces esto lo contaba muy bien Naute en una canción, ¿no? Donde decía: el combate es la escalera, ¿no? O sea, hoy ya parece ser que el combate ya no es enfrentarte a los enemigos o aquello que hace más difícil que tus ideales se cumplan, sino el combate es saber quién trepa, quién sube antes. Y esto escribió Aute hace 20 años y hoy se ha multiplicado por 100, ¿no? Entonces, en los libros pasa esto, que cuando alguien escribe, incluso aunque no lo quiera, hablo del capitalismo, que es donde yo vivo, ¿no? Lo que piensas es: esto se va a vender. No piensas qué quiero contar, a quién se lo quiero contar, para qué, sino esto se va a vender, porque si no se va a vender no me lo van a publicar. Y si no me lo van a publicar no voy a vivir. Entonces eso hace que el tipo de historias que se elijan sean muy diferentes. Y esto para mí es importante porque la literatura es un sitio donde la sociedad se imagina a sí misma. Si te estropean la imaginación, pues te quedas sin defensa. Mi experiencia es que en realidad los intelectuales y las intelectuales, pero hay menos, en España y creo que en otros lugares no reflexionan demasiado sobre la relación entre las causas y las consecuencias de las cosas, sino que lo único que les importa es cuando ocurre algo muy llamativo, ¿no? Entonces se exasperan, dicen: ¡ah, qué barbaridad! Trump ha hecho algo. Les dura la irritación 5 minutos y se les olvida, ¿no? Y a mí los intelectuales que me interesan, que hay algunos y algunas, son los que durante todo el tiempo y no solamente cuando ocurre algo, se preguntan cuáles son los mecanismos, por qué puede llegar a ocurrir algo así y sobre todo por qué está ocurriendo cada día aunque no sea tan llamativo, ¿no? Porque yo qué sé, emigrantes están muriendo en España todos los días a la entrada y nadie se ocupa de ellos.
En cambio, de pronto un día aparece un niño y todo el mundo habla de ellos, y a los 2 días se ha olvidado, ¿no? En realidad, tener tiempo para pensar y para escribir es un privilegio, ¿no? Y lo que no puedes es gastarlo en tonterías, ¿no? Está bien tener sentido del humor y de vez en cuando disfrutar, pero que el trabajo del intelectual no puede ser un mal trabajo, en el sentido de que, sobre todo porque es que si no relacionas las causas y las consecuencias, en realidad estás mintiendo, estás diciendo esto pasa porque Trump está de mal humor. No, esto pasa porque hemos construido un sistema donde lo que importa es el beneficio, por lo tanto, si hay alguien que nos amenaza nuestro beneficio, nos da igual matarle. Y esto hay que hablar de ello, creo. Y por insistir en hablar de ello y escribirlo con maestría, es hoy una de las voces imprescindibles de la narrativa. En 2005 publicó su novela El lado frío de la almohada, un libro que le costó. Y le costó porque se atrevió a defender en él a la Revolución Cubana. Mi novela que habla de Cuba me valió que me vetaran de algunos medios como el diario El País, recuerda sin el menor asomo de lamento. Y agrega con humildad: eso no tiene demasiada importancia cuando hay gente que se juega la vida por defender lo que cree. Hasta ahora, sobre todo, tenía costos estéticos, ¿no? O sea, lo que hacían era, cuando alguien tomaba posiciones políticas, no decían no estamos de acuerdo con sus posiciones, sino que de repente esa persona escribía mal, era panfletaria, o ese director de cine había perdido el rumbo. Y esto ha estado funcionando así de manera casi automática. Vamos, yo a veces, cuando leo que hay 5 críticos que ponen mal una película, digo, uy, voy a verla, porque cuando te dicen, es una película que solo tiene buenas intenciones, o que es muy maniquea, o seguramente tiene algo que está bien y que es lo que ha molestado, ¿no? Y con la literatura pasa un poco igual. Cuando se exige al escritor que haga una especie de elaboración estética que casualmente lleve a un discurso equidistante, ¿no? Si haces la misma elaboración estética, pero el discurso no es equidistante, entonces ya se considera que no, que es panfletario. No importan los adjetivos, no importan las metáforas, lo que importa es lo que digas, ¿no? Y eso, lo que pasa es que ahora, como yo creo que se ha acelerado un poco la Guerra Fría, ahora ya a veces se va de frente. O sea, ahora ya ni siquiera se dice simplemente esta persona escribe mal, sino es que esta persona no piensa mal y se la desprestigia, que es un poco lo que ha pasado con Willy Toledo, por ejemplo. O sea, ya no se han dedicado solo a decir que era mal actor, sino que está casi mal de la cabeza, ¿no? Igual, en lo que se supone que es un debate democrático, pues dice muy poco de quienes debaten democráticamente, que no sepan rebatir los argumentos, sino es descalificando a la persona que los dice, ¿no? Pero curiosamente hoy, que yo creo que el país ha perdido todo tipo de legitimidad, yo a veces pienso que qué bien, porque si no hubiera sido así, yo sé personas que hoy siguen escribiendo en el país y que de alguna forma se avergüenzan de estar ahí, porque es un medio que, aunque sigue teniendo mucha influencia en Latinoamérica y en España, las personas con un poco de sentido crítico ya lo desprecian, ¿no? O consideran que no es un medio serio, que ni siquiera desde el punto de vista periodístico cumple los mínimos, ¿no? A quemarropa sostiene que la Guerra Fría sigue en pie y que se está recrudeciendo también en el campo cultural. Lo ejemplifica en el caso del centenario de la Revolución de Octubre de 1917, que se cumple este año, y de cómo se manipulan los hechos en detrimento de la verdad histórica. Por ejemplo, este año, que será el aniversario de la Revolución Soviética, estamos viendo aparecer montones de libros, artículos, tratando aquello como si fuera solamente el terror, solamente libros muy mal escritos, muy mal documentados, de historiadores famosos que dicen parece ser, a lo mejor, cosa que un historiador nunca debería decir. Y esto que ocurre con la historia también ocurre desde luego con la cultura, ¿no? Claro, en el mundo en que yo me muevo, que es el mundo de la cultura, es complicado, porque por una parte la cultura se ha utilizado muy a menudo para engañar, ¿no? Esto es así, ¿no? Y
Y por otra parte está la frase de Martí, que yo la creo profundamente, que es ser curtos para ser libres, ¿no? Pero es curioso que para mí esa frase tiene sentido dicha en plural, o sea, no en singular, que es como se utilizaría en el capitalismo, ¿no? Que sería sé culto para desclasarte o sé culto para manipular a los demás. No. Entonces, yo la salida que veo es eso, en colectivo, pues intentar que la cultura no sirva para engañar, sino al revés, que sirva para revelar los engaños, ¿no? Y esto, tanto desde el punto de vista de quien la fabrica como desde el punto de vista de quien la lee, ¿no? Pues yo cuando veo que una película sobre Cuba llega a un festival conocido en España, pienso seguramente está un poco desequilibrada hacia la crítica negativa y suele acabar siendo así, ¿no? Mientras que películas, incluso que podrías decir, películas hasta que se han hecho en Cuba y que podrías discutir y decir no me gustan demasiado, pero por lo menos son relativamente equilibradas, no han tenido ninguna repercusión en España, ¿no? O sea que eso es un procedimiento que a veces lo peor es que ni siquiera es deliberado, sino que ya las personas tienen tan interiorizados lo que hay que decir que en cuanto algo no lo dice, no se lee o no se oye o no se ve. Pues tener esta capacidad de en común preguntarnos cómo podemos crear espacios, como supongo que es este programa, ¿no? para poder hablar sin la coacción del capitalismo que se va colando por todas partes, ¿no? Cuando nos despedimos, Belén se pierde entre la gente que no puede adivinar en ese andar apurado y austero la gran intelectual que es. La vemos alejarse a través de sus propias palabras. Porque no somos árboles, nos movemos, podemos hacer cosas. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios, ¿por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a tanto dolor? Las preguntas que se hacía Macaco, cantautor español de esos que siempre rondan la pupila y que nosotros las tomamos para hacerlas nuestras. Música suya la podrás tener si vas a cualquiera de los Joven Club del país, también de Luis Eduardo Aute, de Raúl Torres, ya lo decíamos ahorita, los libros en formato PDF de Belén Gopegui y música también de los cantautores que están por venir en lo que va faltando de programa, Joan Manuel Serrat y Silvia Pérez Cruz. Y hoy nos ilustramos las pupilas cerca de tu casa. Hola, Karen. ¿Cómo estás, Omar? Bien, ¿y tú? Bien, encantada con esta propuesta que has escogido para un programa que está bien español. Bueno, es española, del Estado español, dirían algunos amigos míos, de Cataluña. Una película del 2015, se llama Cerca de tu casa. Creo que el título es un indicador muy fuerte de lo que la película quiere, porque es que cerca de tu casa está este drama. O sea, el drama de la película puede estar también cerca de tu casa, de la tuya, de la de cualquier espectador. Es una película explícitamente social, pero centrada en el drama humano de los desahucios. En este caso en España, pero recordemos que este fenómeno fue muy norteamericano. También por los mismos años, 2008, 2009, cuando explota la burbuja inmobiliaria. Y aquí se centra en una familia catalana cuya protagonista, la actriz, es la cantante Silvia Pérez Cruz, que hace toda la música de la película y que le da un valor particular al filme. ¿Qué es un musical? Es un musical. Acabamos de ver una secuencia que te lo dice bien. Al mismo tiempo hay un guiño irónico al musical clásico de Hollywood, y es una película que también hace varios guiños. Yo me atrevería a decir que está influenciada por Bailando en la oscuridad
de Lars von Trier, también en el sentido de las ideas, es decir, de que un musical puede ser un drama social, puede no estar necesariamente asociado a lo banal o a lo light, a los temas soft, en definitiva. Y es una película que, aunque no es o no viene de una novela o un guión de Belén, pero también podría ser de ella, por los temas que habitualmente ella explora, por esa conciencia, esa mirada social, esa responsabilidad. Porque la película es una película también que intenta no solo contar artísticamente ese drama, que no es solo el de esa familia y el de esa protagonista, sino que intenta dar respuesta, hacer conciencia sobre el fenómeno. De ahí que esté cerca de tu casa. Vamos a ver entonces el fragmento. Gracias, Omar. ¿O no lo ves? Señora, ¿qué le pongo? Las tengo aquí. ¿Qué? ¿Te aprietan? No. Espera. Están bien. Venga, quítatelas. ¿Puedo llevarlas mañana al cole? Son para tu cumple. Es de aquí 3 días. 4. El día de mi cumple no se cuenta. Venga, quítatelas. ¿Tendré una fiesta? Bueno, pues te las quito yo. Es que le he dicho a Fátima y a Laura que podrían venir. ¿Les has dicho que vives aquí? ¿En qué hemos quedado? Pero no les he dicho que nos echaron de casa. ¿Y qué les has dicho? Que nos están arreglando lo que me dijiste. ¿Qué haces ahí? ¿No tienes frío? No, ¿Y tu madre? se está duchando. Venga. ¿Hay algo para cenar? ¿Has traído algo? Déjala, si ya sabes cómo es. No, ya sabes cómo es, ¿no? No. Y mira cómo mima la niña, joder. ¿Por qué no nos buscamos un piso o algo? Por aquí, cerca. ¿Con qué dinero? Tú limpias la casa de los alemanes, Sí, ¿no? 2 días. Y la mitad se la doy a mi madre. Pero encontrarás más casas. Y yo tengo las alarmas. Sí. ¿Qué? Pues que antes de pensar en un piso tendríamos que pagar al banco, ¿no? Me leen por culo al banco, Ya, joder. muy bien. Bueno, pues yo aquí con tus padres no puedo más. Pues te aguantas. Sonia es así. No, te aguantas, no puedo más. Joder. ¿Cuánto hace que no echamos un polvo? Dani. Con Andrea durmiendo al lado, ¿no? Hombre, solo se pudiera follar en la Ay, cama. Dani. Ah, hostia. ¿Cuánto hace? Pues ahora. ¿Cuánto hace? ¿Has fumado? Muy rapidito. Hombre, ahora. ¿Salís o qué? No, lo ves tú, lo ves tú. Voy. Coge eso. ¡Venga! Todo tuyo. Ya era hora. El único sitio donde se podía estar tranquilito un rato y ni eso, ¿verdad? Que el baño no es para vosotros solos. ¿Me has oído? Que sí, mamá. Sí, siempre metidos en todo, ¿eh, Mercedes? Pues si no te gusta, ya sabes. Ya sé que... ¿Dónde está la puerta? ¿Tú no querías ir al baño? Lo que no quiero son zánganos en mi casa. ¿Cómo dices? Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. ¿Es que tú no la oyes o qué? ¡Cárgalo, eh! Va, Dani, va. Dani. La puta bruja. Cárgate un Cojones. poco, por favor. Vamos. Relájate un poco, va. Vamos, vístete. No. Tú también, Andrea, coge tus cosas y nos vamos. No, He dicho que cojas tus cosas y nos vamos. A la niña. que no quiero. La dejas. Sí, está bien, tanta tontería, tanta mierda. Vamos. ¿Vamos? Andrea, vamos. Tú quédate tranquila aquí, ¿vale? Sí.
Dani. ¿Qué va, mujer? Venga, no digas que no. Si piensas como ella, coño. Que no. Que sí, mujer, que sí, que soy un mierda. Ya está. A mí también me trata así. Pues por eso, coge la niña y nos vamos. ¿A dónde? Pues donde sea, yo que sé, algo encontraremos, yo que sé. Por eso, cuando lo encuentres nos vamos los tres. Ahora hablo con mamá. No, ahora hablo con mamá, no, que estoy hasta la polla ya, Sonia. Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. Aquí, la cabrona de tu madre no hace más que meter. No hace más que meter. Mira, que yo también paso todo el puto día buscándome la vida, Pues por eso. ¿Por eso qué? Pues por eso, cuando encuentre algo os venís. ¿Pero qué coño vas a encontrar? Por lo que sea, Sonia, lo que sea. Lo que sea, no. Lo que Fidel ha hecho, ustedes lo saben. Lo contarán los pueblos. Irá de voz en voz y será como si hablaran las olas, de costa a costa, de sur a norte, de este a oeste. Me han pedido que hable de Fidel y la revolución. Y es un poco extraño porque, ya saben, aquí en Europa, ¿para qué queremos una revolución? ¿Sentido del momento histórico? ¿O cambiar todo lo que debe ser cambiado? Como decía Fidel, no mentir jamás ni violar principios éticos. ¿Qué va? Aquí en Europa no lo necesitamos. Y desde luego no hemos caído en esa ingenuidad de querer hombres y mujeres nuevas. No hemos pensado, como pensó Fidel, que construyendo un entorno que permitiera a las personas desarrollar sus capacidades, podrían surgir comportamientos diferentes. Aquí en Europa tenemos al hombre viejo. Suele ser varón, con excepciones, capitalista, dócil y muy simpático. Tan simpático que cuando su parlamento aprueba una ley para que le puedan despedir del trabajo, incluso estando enfermo, de baja, el hombre capitalista agacha la cabeza y lo acepta. Y cuando su país se enriquece con el bombardeo y destrucción de otros países, y además vendiendo armas, el hombre europeo se manifiesta de 7 a 8:30. Habla, escribe un par de tweets o de columnas muy críticas. Y sabe, porque lo sabe, que da completamente igual. Las bombas seguirán cayendo, las armas se seguirán vendiendo. Cómo le gustan las palabras impotentes al hombre viejo europeo. Fidel pensaba que la revolución consiste precisamente en acortar la distancia que va de las palabras a las cosas. El subdesarrollo no es una fase del desarrollo. Son los países desarrollados los que necesitan el subdesarrollo y necesitan creer y que creamos que la revolución solo fue un sueño. ¿Acaso no vivimos en un dulce mundo globalizado, dicen, donde el imperialismo ya no existe? ¿Cómo es que el hombre viejo europeo ha consentido que se acose a Cuba por el supuesto delito de haber escogido un camino diferente? ¿Qué libertades europeas y estadounidenses son esas que no permiten elegir ser revolucionario? En la lucha contra la opresión no hay victorias ni derrotas absolutas. Lo que hay es una relación de tensión constante. Y hay que preguntarse cuánta fuerza han puesto Fidel y Cuba, cuánta están poniendo y cuánta vamos a poner nosotras y nosotros. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, Fidel. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel llevo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Una canción que no necesita presentación. Mediterráneo, de Manuel Serrat, un clásico que, bueno, catalogaba a España durante las encuestas que se hicieron cuando aquello que se puso de moda a finales, en principio del 2000, lo que había pasado, la más popular, la más radical de las canciones en España. Y que Serrat, sí, porque Serrat la ha retomado en enero, lanzó un videoclip sobre el 15 de enero, lanzó un videoclip de él en una versión con músicos de otras generaciones más nuevos de España y de los alrededores, e incluso de algunas ciudades, cantando en Mediterráneo por una campaña en favor de los
los llamados refugiados, de los que vienen del sur emigrando por las guerras, por las catástrofes. Una campaña que se llamó Casa Nostra, Casa Vostra. Algo así como, bueno, algo así no, nuestra casa es vuestra casa, porque tú sabes que, bueno, lógicamente todas estas migraciones, todas estas oleadas que cada vez crecen más, han traído en Europa cierto sentimiento de racismo, de desprecio por el que viene del sur. Y lanzaron esta campaña que con este videoclip que sirvió de base a un concierto que se hizo multitudinario. Aquí tenemos imágenes. ¿Quiénes lo acompañan, Fide? Muchos músicos, Ismael Serrano, Manolo García, bueno, más de 50 músicos. En el concierto estuvo, por ejemplo, de los que hemos visto en el programa, Silvia Pérez Cruz, estuvo Macaco, bueno, Luis Yash, Paco Ibáñez, bueno, multitudinario, y un concierto que duró casi 4 horas, 3:40 y algo. Algunas versiones de los videos llegan casi que a las 4 horas, entre el público masivo, y que sirvió, creo que, de apoyo a esta idea tan noble y que muestra ese espíritu de estos cantores de España y de regiones cercanas también, en apoyo a esta causa tan noble que es un poco tratar de apoyar a esos del sur que, debido a la miseria, a las diferencias, grandes diferencias que hay entre el norte y el sur, y entre el propio norte, entre las clases sociales, y un poco ese apoyo moral y tratando de evitar medidas drásticas y racistas contra esos seres humanos. Nos vamos entonces con Mediterráneo, con esa el versión videoclip más coral de la que te estabas hablando. ¿Cómo no? Fresquecito el videoclip. Pide hablaba de los emigrantes que vienen desde el sur, y sobre eso también quiero retomar palabras de la que fue la invitada especial de este programa. ¿Por qué emigrantes están muriendo en España todos los días y nadie se ocupa de ellos? Yo creo que la labor del intelectual es pensar cuáles son los mecanismos que hacen que esas cosas ocurran, y además que a mucha gente no le perturbe ni le parezca mal, porque nos han enseñado que lo único importante es proteger lo nuestro. Gracias, Fide, te espero la semana que viene, y nos vamos nosotros entonces con Olor a Mediterráneo.